amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Archivos Ocultos JW. Pues estamos de regreso. Ya nos habíamos ido, nos habíamos decepcionado y habíamos regresado a la organización. Disculpen la demora en los videos, hemos estado bastante ocupados y hay un montón de temas que quisiéramos abordar, que quisiéramos platicar y compartir con ustedes, pero pues vamos a empezar de atrás para adelante. Ahorita hay muchos, por ejemplo, yo he estado viendo, no sé, tú también has estado al pendiente de toda la bola de temas ahí, de chismes que ha habido, un montón de noticias a nivel mundial con todas las cosas que se están viviendo, de que la guerra, de que los precios, y también entre activistas que han estado buenísimos. Es que miren, una preciosidad. No se aburren con nada. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito más objetivos en este momento. Y bueno, nosotros lo que queremos hacer en esta ocasión es analizar un estudio de Atalaya de hace algunas semanas atrás que analizaron, que se llama Sigamos andando por fe. Ya sabemos que han pasado algunas semanas, pero está muy bueno para pues ver la manipulación que la organización, o que más bien la secta, tiene en los testigos de Jehová, en las decisiones que son tan simples y al mismo tiempo tan importantes, que de las que depende su vida por completo, y cómo es que ellos se entrometen en esas cosas. Así es, me da mucho gusto saludarlos a todos amigos de YouTube. Tiene un tiempecito que no nos veíamos por acá o nos escuchábamos, pero me da gusto saludarlos a todos, a los ex testigos que están por aquí, a los testigos, ¿A los primos? a los primos, a todos los que están escuchándonos en este podcast. Como bien dijiste, estamos por analizar este artículo, Sigamos andando por fe. Nos gustó para analizar por las diferentes maneras en que la manipulación ocurre y la manera también en la que al ser manipulados los testigos pues sufren diferentes perjuicios, ¿verdad?, para su persona. Fíjate que no vamos a ir párrafo por párrafo analizándolo como sería en la atalaya. Yo pensé que ibas a conducir el estudio y Sí. que iba yo a estar aquí levantando la mano y me ibas a decir, no, bueno, con los ojos me ibas a decir, no te doy porque me caes gorda. Como suele Como suceder, suele ¿verdad? suceder. Como suele suceder. No eres lo suficientemente espiritual para tener más de un comentario o tener un comentario, Sí, ¿verdad? y te interrumpo. Y te interrumpo, ¿verdad? Para que no acabes la idea porque estás llamando mucho la atención a tu persona, ¿verdad? Para que no vean que tú sabes más que yo como conductor. Sí, medio minuto, por favor. Medio minuto y ya. Bueno, en el párrafo 4 de este tema Andamos por fe o por vista, hace una serie de preguntas. Siempre hay que tener cuidado con una serie de preguntas en cualquier argumentación, porque suelen, como no son argumentos tal cual, sino que son como medios para ir llevando la conversación o la argumentación a un lado conveniente para el que hace la serie de preguntas. Mira, Como, es cierto que Dios ha dicho que de tal árbol, ¿verdad? ajá, ándale, Ellos así, manejan mucho ese estilo. ese mismo estilo de ir llevando con una serie de preguntas al terreno que a ellos les conviene, sin declarar nada, ¿no? Yo Sí. no te digo, pero mira, te pregunto. Eso y así, ¿no? Eso es una manera de argumentar, pero en su caso lo aprovechan pues para sacar de los testigos, valga la redundancia, provecho, ¿no? Mire, dice aquí, ¿cómo sabemos si estamos andando por fe o por vista? Basta con que nos hagamos estas preguntas. ¿En qué me baso para tomar decisiones? ¿Solo en lo que veo o en mi confianza en Jehová y sus normas? Pero en realidad el testigo, si le preguntamos en qué basa sus decisiones, ¿en qué las basa? En lo que le diga la secta. Claro, es decir, esto es una trampa porque ellos son los que establecen qué es la norma. Sí, lo que pasa es que un testigo diría en la Biblia, por supuesto, pero rara vez se ve un testigo a punto de tomar una decisión que agarre una Biblia y se ponga a leerla para saber qué hacer. Lo que normalmente harían es, acuérdate lo que dijo el estudio de la atalaya, acuérdate lo que dijo el anciano, acuérdate lo que dijo el súper. A ver, busca en JW una atalaya que hable de esto. Entonces, ellos están engañados pensando que se basan en la Biblia, pero en realidad se basan en la secta.
Así es. Y entonces, a partir de aquí empiezan a abordar algunos campos de la vida para establecer sus normas. Por ejemplo, miren, el párrafo 5 dice, es normal que queramos tener un trabajo que nos permita atender nuestras necesidades y las de la familia. En algunos casos, los trabajadores reciben un salario con el que pueden cubrir los gastos diarios e incluso ahorrar para el futuro. Eso existe. Un Eso. salario que te permita ahorrar para el futuro. Dentro de los cabezas de familia testigos de Jehová lo dudo bastante. Sobre todo desde que les dicen a los jóvenes medio tiempo, te da tu trabajito para que seas precursor. Sí. Y de esto ahorita vamos a hablar, mira, sigue diciendo, pero otros quizás reciban un sueldo menor que solo les permita conseguir lo básico para la familia. Por eso a la hora de decidir si aceptaremos un empleo, es lógico que tengamos en cuenta cuánto vamos a ganar, obviamente, ¿no? Obvio. Pero déjame comentar lo siguiente. Ponen sobre la mesa el caso de un cabeza de familia o una mujer, o la pareja como sea, que tienen para gastos diarios y luego para ahorrar para el futuro. Lo mencionan, pero después no hablan más de ese tema. No hablan más de ahorrar para el futuro, sino que si te das cuenta en adelante, ellos están insinuando que solo necesitas para las necesidades básicas. ¿Sí me explico? Es Sí, decir, sí. lo dicen, bueno, sí, algunos pueden hacer eso, pero otros no. Y como otros no pueden, Que es la mayoría. que es la mayoría, entonces está bien que estés así. Ujú. ¿Sí? No lo dice con esas palabras, pero esa es la intención de por lo cual ponen esto acá. Sí. Para hacer un contraste y decir, unos no pueden, entonces está bien que tú no puedas, ¿verdad? Ahorrar Sí. para el futuro. Ahora mira, dice aquí, en el párrafo 6, preguntémonos, ¿exigirá el trabajo que hiciera cosas que Jehová odia? ¿Afectará mi rutina de actividades espirituales? Bueno, aquí, ¿quién establece lo que es la norma de las actividades espirituales? La organización. Claro, ellos dicen cuándo te vas a reunir, cuándo vas cuánto tienes que predicar, de qué manera tienes que hacerlo, qué tienes que leer cada día, etcétera, Sí, ¿no? las fechas de asambleas, las fechas de visita del viajante, tú no tienes control sobre eso. Tienes Sí. que estar como perro faldero a la hora que truenen los dedos, decir, sí, yo acomodo todo para cumplir. Claro. Y entonces mencionan adelante que como andamos por fe, nuestras decisiones demuestran que estamos 100% convencidos de que Jehová hará algo para cubrir nuestras necesidades. El punto está aquí en que a mí me gustaría hablar un poco de ese término también ambiguo que utilizan en esta publicación, como en otras tantas, de lo que son las necesidades. ¿Alguna vez han explicado ellos cuáles son las necesidades? Pues se basan mucho en el texto que dice con que tengamos sustento y con que cubrirnos, ¿no? Y ellos no hablan específicamente, pero en el pensamiento común es el tienes ropa, tienes la comida de hoy y qué otra cosa, un techo, ¿no? Eso es todo. Pero no piensan en la calidad de las cosas, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, alguien puede decir, sí, yo tengo un techo de lámina, tengo comida, puros quelites, y tengo ropa, que es la de hace 10 años, pero que la sigo teniendo. Entonces tengo mis necesidades básicas cubiertas. Yo pienso, ¿no? Sí, pero digamos que ese es su pensamiento, ¿no? O sea, lo que tú dices es como el pensamiento que está allí. Sí, ¿Verdad? Que como lo traduce un testigo. como lo traduce un testigo, que no es necesariamente lo que... ¿Te acuerdas que hay un texto ahí, me parece que en Tesalonicenses, donde Pablo les dice, pónganse por meta, vivir en paz, trabajar para que no le deban a nadie, ¿no? Sí. Que no es la meta que la organización le pone a los No, testigos. ese texto no lo citan. Eso, ¿cuándo lo van a citar? Y dudo que lo hayan explicado alguna vez, no lo sé. Habría que meterse, ¿verdad? Para ver si lo citan. Sí. Ese texto implicaría que el testigo tuviera que trabajar lo suficiente para no deberle, digamos, a ningún prestamista, tener suficiente dinero para ayudar a los demás, también como menciona en otras partes de la Biblia. Pero mira, hablando de las necesidades, hay un concepto muy interesante que es muy conocido, que se conoce como la pirámide de Maslow. Esa es una teoría de un psicólogo que se llama Abraham, o se llamó Abraham
Maslow, y que postula cuáles son las necesidades que el ser humano tiene para satisfacer, ¿sí? Y que son como las razones por las cuales él actúa. Entonces, miren, son 5 niveles. La primera necesidad o el primer nivel es fisiológico. Tiene que ver con respirar, beber agua, comer, dormir y descansar, mantener la temperatura corporal, evitar el dolor y la reproducción. Entonces, muchas veces pienso que la organización lo que está queriendo sembrarle a la mente al testigo es que estas son las únicas necesidades. ¿Sí? O sea, Comer, dormir, tomar agua, descansar, ¿no? O sea, mientras tengas eso cubierto ya tienes todo. Así es. Y de hecho, no sé si te acuerdas esa película de los 90 donde había un joven que era un corredor, ¿verdad? Y que conoció Sí. a un hermano alemán y que le sacó un traste y una cuchara. Ajá, y le dijo, es todo lo que Es necesitas. todo lo que Un necesitas. ejemplo súper sacado de contexto, porque más bien era muy triste que ese hombre tuviera solo un plato y una cuchara, pues obviamente estaba en una persecución terrible. Pero así quieren que viva el joven, como si Claro, estuviera en persecución terrible. claro, con un plato y una cuchara, nada más. Esas son sus únicas necesidades. No. O sea, nosotros sabemos que hay situaciones extremas donde un ser humano puede que solamente tenga eso y puede sobrevivir o soportarlo. Sí, pero porque la circunstancia te empuja a ello. Claro, pero no es porque sea lo ideal, No. ni a lo único a lo que el ser humano realmente aspira o necesita. Porque todavía hay otro nivel, según este psicólogo, que es la necesidad de seguridad. Aquí tiene que ver con seguridad física, seguridad de empleo e ingresos, seguridad de recursos, seguridad moral y familiar, seguridad de propiedad privada, lo que implica tener una vivienda. ¿Cómo ves este segundo nivel de las seguridades? Ese De nivel, necesidades, perdón. ese nivel incluso es atacado. Porque alguien que quiere tener, por ejemplo, una casa, lo ponen como un gasto. Si puedes, no lo tomes. Renta. Yo creo que muchos de los que tienen una casa propia dentro de la organización es porque se saltaron esa norma, ¿no? Ya sea porque la heredaron de algún familiar, porque ya tenían la oportunidad de adquirirla. Pero si no, es algo que no se promueve conseguir. Tampoco se promueve, por ejemplo, la seguridad de recursos, que imagino que es como el poder adquisitivo, ¿no? Incluso se ve mal que una persona esté comprándose cositas, que digas, no, me compré un celular, me compré un reloj muy lindo, me compré unos zapatos de piel, está mal visto. Claro, esa necesidad de tener seguridad. Es Sí, decir, si aquí hay una situación inesperada, podré cubrir esa necesidad, esa situación inesperada, porque tengo un ahorro o porque tengo un trabajo que me lo permite. Y eso es, parece absurdo que lo diga, pero eso es muy humano. O sea, el humano necesita eso. sí, porque si tienes un familiar que está en un apuro económico, pues tienes cómo apoyarlo, ¿no? Tienes de dónde agarrarte. Si surge un imprevisto, si un familiar muere, bueno, ahí tienes algo para poder afrontar ese tipo de cosas. Si tu hijo se enferma, pues puedes pagar un doctor, puedes pagar medicamentos. O sea, se necesita. Es algo a la que toda persona tiene derecho a aspirar y que incluso cuando no se tiene, daña emocionalmente, daña muy, muy adentro. Hay una mala autoestima, empiezan esas sensaciones de insatisfacción por la vida, de depresión. Claro, entonces, ahorita yo pienso, por ejemplo, en los precursores, ¿no? Este nombramiento que tienen y las carencias que tienen que soportar por cumplir, ¿verdad? Con el requisito de horas que les ponen. Obviamente muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos, digamos que intercambian su seguridad física, porque a veces es la misma salud la que ellos no pueden cubrir, Sí, no comen bien, no no duermen comen bien. bien, no duermen bien, tienen un problema de salud, pues se aguantan, ¿verdad? Y, Sus remedios caseros, sus tecitos. claro, Sí, es que la verdad es muy sí, común salir al servicio. Bueno, cuando salí al servicio,
Parece que fue ayer. Es que me dejó marcada de por vida. Y escuchar a las señoras, que la mayoría de precursoras, la mayoría, sí son jóvenes algunos, pero muchas son amas de casa ya grandes. Y resuelven todo con tecitos, ¿no? Te empiezan, sí tienes esto, échate uno de tal cosa y te frotas con esta hierba y con eso quedas muy bien. Sí, es el acceso que tienen a la salud. ¿Te acuerdas que hace un momento decíamos que en el artículo decían algunos pueden ahorrar, ¿no? Y otros no, otros viven al día, pero nunca proceden a decirle al testigo, ¿sabes qué? Te conviene que ahorres, te conviene que busques un trabajo donde tengas un mejor salario para que puedas ver por tu familia, para que puedas cuidar de otros miembros también de la congregación en necesidad, apoyarlos, ¿no? Esto no tiene que ver con la fe, eso tiene que ver con lo que le conviene a la organización. Sí. Porque alguien puede tener fe y de todas maneras decir, estas son necesidades humanas y si yo me quedo acostado en mi cama durmiendo, no me va a caer del cielo, ¿no? Como dice la típica frase. Entonces, esto tiene que ver con lo que la organización quiere para ella. Quiere personas que le den su tiempo y que si no les pide dinero así, claro, sabemos que hay una resolución y que muchas cosas, ¿no? Pero si no les pide una cantidad específica de dinero, como el diezmo, sí les pide mucho de su tiempo trabajando para ella. Sí, es que también el tiempo es dinero. Entonces es lo mismo, ¿no? Invertir tiempo es invertir dinero. Como tú dices, no tiene nada que ver con la fe y me voy a regresar a lo mejor un poquito porque incluso en el contexto del artículo, voy a decirlo así, hacen un mal uso de los textos. Por ejemplo, en el párrafo 2 y 3 utilizan el texto como base para decir toda esta sarta de cosas. Una frase que Pablo utilizó en 2 Corintios 5:7 de que andamos por fe y no por vista. Entonces ellos dicen que esto significa que uno debe tomar decisiones basándose no solamente en lo que puede ver, oír y sentir, sino en una confianza absoluta de que cualquier problema que tengas, en este caso hablamos de los problemas económicos, Jehová lo va a resolver. Sin embargo, es un mal uso del texto porque Pablo no estaba hablando de decisiones cuando hablaba de eso de andar por fe y no por vista. Si nosotros analizamos el contexto de 2 Corintios, el capítulo 5, Pablo estaba hablando de la fe en la esperanza de una resurrección espiritual. Él dice algo como, nosotros ya no queremos este cuerpo físico, sino que esperamos el cuerpo espiritual. Y el momento en el que estuviera de pie ante el tribunal o ante Cristo. Entonces, era la fe en una esperanza después de la muerte. Pero ellos quieren alterar este texto, aplicarle un significado distinto para que los testigos digan, voy a tomar una decisión bien estúpida, pero es por fe. O sea, es que es algo tonto. O sea, decir, ¿sabes qué? Tengo tanta, pero tanta fe que voy a pedir trabajo y ni voy a preguntar cuánto voy a ganar. O sea, es lo más tonto. Claro. Fíjate que más adelante en el párrafo 7 hay una experiencia que a veces ya sabemos que quién sabe si son verdaderas o no, igual y sí, ¿verdad? Pero... Ya tengo mis dudas, ¿verdad? Bueno, pero están, digamos que están basadas en hechos reales. Como en una película que si está basada en hecho real te puedes tomar ciertas licencias, ¿no? Claro. Bueno. No, y ves que antes salía ahí el asterisco que decía, se han cambiado algunos nombres. Una experiencia que dice, en Sudamérica, un hombre llamado Javier tenía muy presente la importancia de andar por fe. Él cuenta, en mi empresa surgió una vacante para un puesto prestigioso en el que ganaría el doble y me sentiría súper realizado. Así que lo solicité. Sin embargo, Javier tenía muchísimas ganas de ser precursor. Él sigue diciendo, me recomendaron para una entrevista con el gerente nacional. Antes de presentarme, le oré a Jehová, convencido de que él sabía que era lo mejor para mí. Quería progresar profesionalmente, pero no iba a aceptar el trabajo si no me permitía alcanzar mis metas espirituales. Bueno, antes de otra cosa, aquí hay dos cosas que las ponen en una mala... ¿Cómo se dice cuando algo lo pintan mal? Una mala perspectiva, que es el prestigio y el ganar
el doble y el sentirse súper realizado. Eso es pecado. Eso es pecado. Y vuelvo, déjenme volver un poquito a las necesidades de las que estaba yo hablando. Voy a decir estas necesidades. Una es la necesidad de reconocimiento o estima. Me estoy saltando una tercera que me faltó decir, eso la hablo después. La cuarta es la necesidad de reconocimiento o estima. Incluye la confianza en uno mismo, la independencia, la dignidad, los logros y la competencia. O sea, ser competente. En cambio, hay otro tipo de estima que surge de la estima baja, donde se refiere a la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus y respeto por parte de los demás. O sea, todo eso también se considera una necesidad del humano. Claro, ¿sí? Y no estamos aquí hablando de que una persona tenga que pasar sobre las demás para conseguir esto, que considero que no debe de ser así. Pero alguien, de manera legítima, sin hacer daño a otros, puede lograr esto. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, se tiende la necesidad de logro, la necesidad de superación, la necesidad de que alguien te aprecie o te reconozca las buenas cosas que haces, ¿no? Entonces, si eres un buen trabajador o una buena trabajadora y tienes la oportunidad de ser reconocido, de tener cierto prestigio, de ganar un buen sueldo porque lo amerita tu trabajo, ¿por qué se sataniza? Porque la organización ahí se ve que quiere. No está diciendo allí el párrafo que el hombre dijera, bueno, es que este trabajo voy a causarle daño a los demás, ¿verdad? O algo así. Voy a humillar a los demás. Voy a humillar a los demás. Voy a usar el dinero mal. Claro. No, es que la organización quiere precursores. Quiere personas que trabajen gratis para ella sin que ella haga lo que incluso la Biblia dice, ¿no? Que el trabajador es digno de su salario. Ella, la organización, no va a pagarle al precursor. Entonces, quiere que el precursor deje atrás sus necesidades, que son amplias del ser humano, como esta, la de reconocimiento y estima, y entonces trabaje gratis, como ya dije. Hay otra que es la cúspide de la pirámide, que es la necesidad de autorrealización. Este es el nivel más alto y se refiere al deseo de alcanzar el máximo potencial de uno mismo, de ser la mejor versión de uno mismo, que es un proceso de crecimiento personal continuo e incluye crecimiento en moralidad, en creatividad, en espontaneidad, en resolución de problemas, en aceptación de hechos, en falta de prejuicios, en desarrollo de talentos y habilidades. Bueno, eso que es la necesidad de autorrealización, porque aquí decía la revista que él decía, yo me sentiría súper realizado con ese trabajo, pues se la cortaron, para que simplemente tenga un plato y una cuchara. ¿No? Sí. Pero entonces, al pensar en esas necesidades, puedes repetir, digamos, no todo, solamente las 5 necesidades. ¿Qué serían? De la pirámide. La primera es la necesidad fisiológica. Sí, las necesidades fisiológicas. La segunda es necesidades de seguridad. La tercera es la necesidad de afiliación o necesidades sociales, que no hablé de ellas, pero más adelante voy a hablar de ellas. La cuarta es la necesidad de reconocimiento o estima, y la quinta es la necesidad de autorrealización. Bueno, sin contar la que vas a hablar más adelante, el testigo no tiene ninguna cubierta. La verdad, sí. Porque mira, la necesidad física ni siquiera está bien cubierta. La verdad, o sea, volvemos a repetir, mal comidos, mal dormidos, mal vestidos, mal un doctor del Seguro Social donde tardas 1000 años, te atienden hasta que te moriste, o sea, no. Se oye mal, sí, pero claro, pasa. El testigo modelo es ese. Sí. Sí, porque hay testigos que tienen... Son los que entrevistan, son los que ponen en alto, los que están ojerosos, flaquitos, mal, pero son los mejores, o sea, sin afán de burlarnos, o sea, es que es triste, pero ve al chavito que entrevistaron que vendía chiles en el video, pobrecito, o sea, yo sentí feo porque dije, se nota que es una persona en necesidad y lo ponen como un ejemplo de vida. Entonces, la necesidad física no está cubierta. Las otras 3 que dijiste que era la de autorrealización, la de
La de afecto, la de afecto, afectiva o social, ajá, y también la necesidad de reconocimiento. no existe. Porque ni siquiera permiten, incluso ven mal que tú dejes que alguien reconozca tus méritos. Y para muestra, pues está el video que en algún momento vamos a hablar de esta mujer que se cura del cáncer y está mal visto que sea entrevistada. Claro, O sea, hasta las cosas más tontas que tú dirías, es que ¿qué tiene de malo? Las cortan. Entonces, pues con razón existe tanta depresión dentro de la organización, porque no están las necesidades básicas cubiertas. todas sus necesidades están de alguna manera estorbadas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la organización quiere que las personas trabajen para ella gratuitamente. O sea, ese es el punto. No es otra cosa más que trabaja para mí. Ahora, fíjate que dice acá otra experiencia, lo mismo de alguien que consiguió el trabajo de sus sueños, ganaba 3 veces más que antes y además lo respetaban mucho, ¿verdad? Y lo mismo, renunció para hacerse, dice aquí, Jehová me ayudó a encontrar un trabajo estable que me permite cubrir mis necesidades y tener más tiempo para servirle. Pero lo mismo, no explican qué son las necesidades, porque no entienden qué son las necesidades humanas. Para ellos las necesidades humanas es lo que ya dijimos y repetimos. ¿Puedes comer pasto? Corteza de árbol, creo que había una experiencia. Como dijo Stephen, le hubiera preferido que mis hijos siguieran comiendo corteza de árbol. Corteza de árbol, pasto, y ya puedes dormir a la luz de la luna, ¿verdad? Y no estamos aquí diciendo que la vida es las cosas materiales. Estamos diciendo aquí que la vida es muchas cosas. Es más que simplemente cosas materiales, ¿no? Aceptación social, son vínculos familiares, Seguridad de que seguridad. tus necesidades imprevistas o de otra gente que tú aprecias, de tus seres queridos, van a estar cubiertas. Eso cambia la vida. Así es. Entonces, bueno, aquí la completa ignorancia de la organización sobre estos temas porque no le importan los demás. ¿Sí? Ese es el punto. Es que ellos sí tienen sus necesidades cubiertas. O sea, piensa en el puerco gobernante, como decía. Perdón, no se ofendan. Piensa en el cuerpo gobernante. Tienen todo eso. Tienen necesidades físicas cubiertas. Tienen seguridad material, pues cubierta. Nada les falta al momento que estiran la mano, les cae. Tienen necesidad de autorrealización cubierta, están hasta arriba. Tienen reconocimiento, pues claro, tienen a 9 millones, bueno, que eso está en duda, ¿verdad? Pero tienen unos millones de gente que los sigue y los ve como Dios mismo. Pues, ¿qué les va a preocupar las necesidades de los demás? Las de ellos están al 100. Claro, así es, así es. Ahora mira, aquí hay otro tema que es cuando vamos a elegir con quién casarnos, dice. Dice, una hermana quizás tenga en cuenta la personalidad del hermano, su apariencia, su reputación, su situación económica, sus responsabilidades familiares y cómo la hace sentir. Aunque esos factores son importantes, ella podría estar andando por vista si solo se fijara en esas cosas. ¿Qué? ¿Verdad? O sea, lo tiene todo, ¿verdad? Desde su punto de vista, Pero no tiene nada. pero no tiene nada porque no es testigo de Jehová. Ay, O sea, ese es el punto, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo cambió el concepto? Perdóname que te interrumpa. Porque antes, yo recuerdo que me guiaba mucho yo, qué fuerte, en los libros los jóvenes preguntan y todo. Y ahí, andar por vista, vamos a decirlo así, era solamente fijarte en su apariencia. claro, Entonces decían, si tú nada más te fijas en que es muy guapo, en que te trata bonito y en que le gustan las mismas cosas que a ti, te estás fijando en la apariencia. Tienes que fijarte, decía, tienes que fijarte en cómo es su forma de ser, cómo trata a sus padres, cómo trata a los más viejos, qué situación, más bien, qué reputación tiene ante los demás, es capaz de solventar los gastos, cumple bien con sus responsabilidades en su familia, en su trabajo, a la congregación. Si esta persona cumplía todo eso, e incluso me acuerdo que en los últimos versiones del libro Los jóvenes preguntan, traía cuestionarios. Entonces, si esta persona cumplía con todo eso, ya era alguien óptimo, o en lo que tú puedes decir, ese va a ser un buen compañero. Pero entonces ahorita
están llegando a un punto de estrechez mental más aguda que lo que antes era en lo que te debías de fijar, ahora ya no importa. No, porque en el párrafo 12 lo deja claro. Tiene que ser testigo. O sea, ese es el punto, que sea testigo. Porque a la secta le conviene que las personas de la misma secta pues estén unidas para que no se den cuenta que están en una secta, ¿verdad? Si una persona está con alguien más que no es de la misma organización, pues podría despertarla, ¿verdad? Que otra vez es otra manipulación de los textos. Porque 1 Corintios 7:39 dice que se case en el Señor. Y según comentaristas bíblicos, casarse en el Señor es casarse tomando en cuenta la opinión del Señor o de Cristo, sin romper ese vínculo que tú tienes íntimamente con Cristo. Es decir, que si una persona se iba a volver a casar, porque incluso en el contexto está hablando de una viuda, que dice, si queda viuda y se quiere casar, que se case, pero en el Señor. Es decir, que si se va a volver a casar, tome en cuenta lo que pensaría Cristo. Que pueden ser 1000 cosas, diferentes circunstancias. Vamos a poner un ejemplo, una viuda que tiene hijos de su anterior matrimonio y que se quiere volver a casar, entonces que lo haga, pero no sería amoroso que por volverse a casar deje de cuidar a sus hijos, ¿no? Ese tipo de cosas o ese tipo de decisiones que se tienen que tomar al momento de volverse a casar no debían estorbar la unión que ella tenía con el Señor. A eso se refiere el texto. Pero la organización, cuando traduce o más bien interpreta este pasaje de casarse solo en el Señor, lo interpreta de una forma equivocada, en un contexto equivocado, porque, como repito, el contexto hablaba de una viuda que se vuelve a casar, para decir que el testigo solo puede casarse con alguien dentro de la misma organización, y eso causa un conflicto bien grave, pero bien grave, dentro de la organización, porque tú sabes que hombres están escasos. Claro, y muchas mujeres quedan sin cubrir esa necesidad afectiva, ¿verdad? Incluso, bueno, este, como sabemos, es un podcast de comentarios, no estamos, digamos, no hacemos una labor pastoral aquí, pero incluso si fuese esta otra perspectiva, porque la que tú dices es muy cierta, de ciertos comentaristas bíblicos, hay otra perspectiva donde dicen que casarse del Señor sería con un creyente en el del Señor. Incluso aunque fuera eso, pues habría de todas maneras una amplitud Sí. de posibilidades, porque los testigos no son los únicos que pueden afirmar, independientemente si estén bien o mal, que creen en el Señor, ¿verdad? O sea que habría aún una amplitud, ¿verdad? Aún si fuese el caso, Sí. ¿verdad? Entonces, pero ellos, precisamente por eso en nuestra sección, dime que estás en una secta sin decirme que estás en una secta, dicen, te tienes que casar solo con un testigo de Jehová. Sí, eso es ir más allá de lo escrito. Sí, así es. Entonces, bueno, ese es el punto sobre las decisiones sobre casarse. Ya, claro, aquí presentan una experiencia y como todas las experiencias, pues son las excepciones, ¿no? Sí, Porque, el peor caso que te encuentres. sí, el peor caso y además donde la persona terminó aceptando su situación y sufriendo con una sonrisa, ¿no? Pero hay otras, lamentablemente, otras personas, y nosotros conocemos algunas, ¿verdad? Sí. Testigos que pasaron los años, nunca se casaron y lo desearon y les duele, pero pues no pueden expresarse, lo cual es todavía peor, y decir, es que por estar aquí no pude casarme, ¿no? Ahora, luego aquí viene cuando recibimos instrucciones de la Ay, organización. no me vengas con eso. Dice, que es lo mismo de control de daños, ¿verdad? Control de daños. Dice, muchas veces recibimos instrucciones de la organización que nos ayudan a servir a Jehová, ya sea por medio de los ancianos, los superintendentes de circuito, la sucursal o el cuerpo gobernante. ¿Nos centraremos en los posibles inconvenientes que tendría aplicarla? En otras palabras, ¿nos pueden dar su obediencia ciega para todo lo que les digamos? ¿Pueden dejar de fijarse si les conviene o no?
Ándale. Sí. ¿Pueden por favor dejar de estorbarnos? Pueden dejar de pensar. Ahora, nos fijaremos en las imperfecciones de los hermanos que dieron esa instrucción. Pueden dejar de hablar de Morris, por Dios. ¿Pueden dejar de hablar de las casas de Stephen Lett? O del bailecito de Samuel Herd, ahí donde disfruta de la tensión de las decenas de hermanos que lo recibieron en esa asamblea, ¿verdad? Como superestrella del rock. Yo creo que él siempre deseó ser una estrella del rock, Samuel Herd, ¿no? Pueden dejar de hablar de la empinada que se dio Mark Sanderson ante Noruega. Ándale. Pueden dejar de hablar de los miles de casos de abuso. Dejen de hablar de eso. ¿Qué se están fijando? No se fijen en eso. Son Bueno, imperfecciones. ándale. Dice, tenemos presente, según el párrafo 14, que aunque los hermanos que dan las instrucciones son imperfectos, Jehová bendecirá nuestra obediencia. Y si él ve que tiene que corregir algo, lo hará en el debido momento. ¿De veras? O sea, es la culpa de Dios, es la Sí. culpa si algo no se corrigió. Es la salida más cobarde decir, es que él así lo quiso. Es que en eso se parecen a los de otras religiones, ¿no? ¿Por qué sufrir? Pues es que fue la voluntad de Dios. Claro. Están haciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Tratamos mal a tu familiar expulsado, te tratamos mal, Como una basura. caca, pero así lo quiso Jehová. Sí, sí, o sea, para Dios el error es su instrumento. Claro. ¿Verdad? O sea, si nosotros cometemos A él le errores, gusta que te equivoques. sí, es que Dios quiso que estuviéramos en un error porque era su propósito que estuviéramos en un error y ahora ya no, ¿verdad? Sí, y no tenemos que disculparnos. Sí. Para nada. Y entonces, ¿qué hay de ese texto que dice, pongan a prueba todo quien les venga y les tenga un mensaje que dice que proviene de Dios, pongan a prueba para ver de qué espíritu viene? ¿Dónde quedan esos pasajes, no? No, pues aquí no quedan, aquí no caben, ¿verdad? Dentro de la enseñanza de la organización. Aquí hay un caso en donde dice un hermano, Kevin, un anciano de una congregación de habla quechua, pues dice que cambiaron el método de buscar a las personas de esa lengua y entonces dice que ahora tienen más conversaciones, revisitas y cursos bíblicos por obedecer a las instrucciones de la organización. El ejemplo más irrelevante en este Exacto, caso. porque de todas maneras es como, imagínate que tú estás en un trabajo y entonces tu jefe te da una instrucción y tú vas a decir, la obedecí y gracias a eso ahora tengo más trabajo. ¡Por menos paga! Por menos paga, tengo más trabajo. O sea, estoy bien contento, ¿verdad? Porque ni me aumentaron el sueldo, menos paga, pero más trabajo. Me quitaron ¡Hurra! algunos recursos para hacerlo más fácil, me lo complicaron más, pero tengo más. Pues así es, ¿no? O sea, supone que las bendiciones tendrían que ser otra cosa aparte de lo que hiciste para tener esas bendiciones, ¿sí? O sea, Sí. sí, no puede ser que sea lo mismo. Que sea la satisfacción de completar un trabajo tu único salario, ¿no? Así es. Y bueno, ya cerrando el artículo, dice que hay que tener en cuenta lo que piensa la organización. No lo dicen con esas palabras, pero es obviamente todas sus explicaciones y sus instrucciones para la educación y la crianza de los hijos. ¿Verdad? Que aquí deslizan el asunto de la educación superior, ¿no? Sí. Ya no Sí, lo sí. abordan porque se verían muy mal que cada 2 reuniones lo digan, ¿no? Así que Eso lo guardan para la de entre semana. Sí, entonces, la educación superior y todas esas decisiones donde si de por sí es complicado que una persona que adquiere una educación superior en este mundo en el que vivimos, que es sumamente complejo ya de por sí, que nos pone un montón de dificultades, para cubrir las necesidades que tenemos como seres humanos, pues más difícil aún cuando alguien teniendo esa oportunidad no la toma. Pues sí. Entonces, en resumen, según nuestra opinión, bueno, mi opinión es que tener fe no es ser temerario y tomar decisiones a lo tonto a ver si sale buena, ¿no? Ujú. Eso no. Eso es aventarse un volado. Es echar todo a la suerte. Y dicen que está mal.
pero la vida la toman así. Sí. Hay que sentarse y organizar las cosas, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos aquí en Archivos Ocultos JW. Ya estaremos hablando de otros temas. Ay, les tenemos un tema bien Les buenísimo. tenemos varios temas será preparados, nada más que no nos hayamos podido sentar aquí frente al micrófono. Sí. Porque nos está persiguiendo la organización. Nos está espiando y tenemos que andarnos moviendo de lugar porque nos están siguiendo nuestros pasos. Tengo que confirmar mi información con mi contacto. Sí, claro. No, está bien. Apenas tenga información de mi contacto, yo les cuento. Con un miembro del cuerpo gobernante. Ustedes no saben, pero... Mira, perdón. Con un ex miembro del cuerpo gobernante. Que no te puedo decir su nombre. Y supo de mi canal y me contactó. Ay, no. Bueno, no, es una bromita. Es broma. Se respeta el trabajo de todos los activistas, de todos han aportado cosas muy buenas. Todos tenemos nuestra metida de patas. No dudo que nosotros en algún momento la hemos tenido o la tendremos, así que... Este canal va a crecer solo hasta que tengamos un pleito con otro activista. Tenemos que pelearnos con él. Sí, o hay que llamarle y fingirlo todo. Sí. Lo hablé aquí, lo hablé aquí con el micrófono aquí, abierto, ¿verdad? No lo digas. Pero sí, próximamente una pelea. O ¿sabes qué? Voy a subir, perdón, el próximo video. Se acabó, nos vamos de YouTube, ¿no? Ya no puedo más. Ya no puedo. Sí. Estaría genial. Disculpen, ando un poquito enferma, pero pues aquí cumpliendo con la misión, compañeros. El próximo tema va a ser de lo que pasó con la donación de órganos hace algunos años. ¿Por qué es relevante hoy? Porque es muy interesante ver que aquellos principios, que así le dicen ellos, aquellos principios que utilizaron para prohibir la donación de órganos, sean los mismos que utilizan para prohibir la donación de sangre. Entonces, ¿existe una relación? Pues sí existe y es bueno repasarlo. No recuerdo muy bien la frase, pero hay una frase que dice que para conocer tu presente es necesario saber de dónde vienes o tu pasado, algo así, ¿no? Una frase muy buena. Muy común así, no la recuerdo, pero creo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ándenle. Entonces, por eso es muy importante pues conocer la historia y conocer qué es en lo que se basaban ellos para las decisiones que tomaron en cierto tiempo y cómo todavía esas decisiones nos siguen afectando. Por eso es un archivo oculto, porque ya tiene años, pero lo vamos a analizar y va a estar muy bueno, ¿sale? Entonces esténse al pendientes del próximo video. Hasta luego. Bye.